Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca Salvador Urbina y Frías, en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema que tocaremos el día de hoy es avances en el combate al lavado de dinero y nos acompaña el licenciado Jorge Alberto Lara Rivera, quien es ex subprocurador de la Procuraduría General de la República y es experto en este tema. Licenciado Lara, bienvenido. Muchas gracias por venir a Expediente INACIPE. Gracias, Luz María, con muchísimo gusto. Licenciado, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma, para ser exactos, el 14 de marzo de este año, que trae diversos cambios en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Quisiera que nos comentara en qué consisten estos cambios muy recientes, poco conocidos, y cuál es la importancia de esta reforma. Claro que sí, Luz María. Como bien lo comentas, hace poco tiempo fueron publicados estas reformas en el Diario Oficial de la Federación, que tiene dos objetivos fundamentales. Primero es fortalecer los tipos penales por cuanto al tema del financiamiento al terrorismo, que si bien el terrorismo desde luego es un delito de la mayor gravedad que ya estaba regulado en nuestro Código Penal Federal, ahora lo que se hace es establecer nuevas categorías de orden penal para quien realice labores de financiamiento. Eso es por un lado. Y por otro lado, se perfecciona desde mi punto de vista el tipo penal de lavado de dinero. El lavado de dinero, hay que decirlo, es una conducta que lesiona a la sociedad. Me parece que es de las más graves en virtud de que genera dos efectos. Uno, la impunidad de los delitos en este país en donde tenemos espacios de crisis de seguridad. Y segundo lugar, permite que los caudales criminales, por decirlo de alguna manera, el recurso ilícito de los delincuentes se reinvierta por los mismos delincuentes. ¿Qué tipo de actividades pueden generar lavado de dinero? Cualquier delito de orden patrimonial, desde un robo hasta el narcotráfico, secuestro, extorsión, corrupción de servidores públicos, cualquier delito que tenga un producto económico, consecuentemente tendrá que involucrarse en un ciclo de lavado o de blanqueo de capital. Esto en nuestro país tiene dimensiones preocupantes. Hay diversas cifras, alguna de ellas indica que, por ejemplo, en México se lavan alrededor de 39,000 millones de dólares por año. Esta es una cifra de una consultora norteamericana. El INEGI nos comenta, por ejemplo, en la encuesta de victimización de delitos, sobre todo de orden común, del año 2013, que los efectos económicos de la delincuencia que afectan a los ciudadanos en general son alrededor de 215,000 millones de pesos, por ahí 220,000 millones de pesos, aproximadamente 1.5 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que estamos observando, Luz María, es que la dimensión económica de la delincuencia es muy grande, es muy compleja, y en los últimos años se han venido realizando diversos ajustes precisamente para dotarle al Estado de herramientas que, en primer lugar, generen confianza, seguridad, tranquilidad a la ciudadanía cuando estas son bien aplicadas y bien implementadas, que me parece que ese es el reto que ahora mismo enfrentamos, y una nueva filosofía que me parece que es muy importante en términos de la función del Estado vis a vis el problema de la delincuencia, que es, sí hay que capturar al presunto delincuente, al delincuente, como dice la Constitución, hay que procurar que se
procese penalmente a quien sea responsable de los delitos, pero también hay que ocuparnos como Estado y como sociedad de los recursos ilícitos. Porque el modelo anterior, digamos, de hace varios años, se centraba exclusivamente en capturar al delincuente, pero no se hacía nada con los caudales ilícitos, y esos caudales ilícitos quedan ahí, siguen al servicio de la delincuencia, y hoy en día esos caudales ilícitos se transforman de una manera muy dinámica, muy compleja, debido también a la transnacionalidad del delito, a las redes financieras internacionales, a los movimientos económicos y financieros que gracias a la tecnología se pueden realizar de una manera muy rápida, ¿no? Y entonces todo esto incrementa la peligrosidad de la faceta económica del delito. Entonces, insisto, de unos años a la fecha, el Estado mexicano ha venido ajustando diversas instituciones jurídicas precisamente para, ahora sí, comprender estas dos facetas del fenómeno criminal, tanto en su prevención como en su combate. Y me parece que esta reforma al tipo penal de lavado de dinero tiene ese objetivo. ¿Qué puntos importantes tiene esta reforma en cuanto a la prevención? ¿Cómo se puede, o sea, qué mejora, cómo el Estado mexicano pues, va avanzando en el combate y la prevención del lavado? Desde luego. Permíteme precisar el tipo penal porque de ahí deriva lo demás, ¿verdad? Tenemos un nuevo tipo penal que a su vez se va a desdoblar en acciones preventivas y en acciones de represión o combate. El tipo penal, ¿cuál es el cambio fundamental en el tipo penal de lavado de dinero? En el tipo penal anterior del artículo 400 bis, se cometía el delito de lavado a través de una serie de verbos rectores, como puede ser la compra, la enajenación, la disposición, la administración, la inversión, entre otros, con dos elementos subjetivos indispensables. Uno, el que sea a sabiendas del origen ilícito, lo cual es un elemento subjetivo muy complejo de acreditar ante un juez, y un segundo elemento objetivo también complejo, que es la intención de ocultar el origen ilícito. Sí, ¿cómo comprobar esos dos? ¿No? Exactamente, ¿cómo comprobar esos dos aunados al verbo rector, ¿no? Por ejemplo, a la administración. Lo que hace ahora el nuevo tipo penal es simplificar y se subdivide. Se comete el delito de lavado de dinero, uno, con cualquiera de estos verbos rectores, administración, inversión, disposición, traslado o transporte, a sabiendas del origen ilícito, y ya. Ya con eso se actualiza el tipo penal de lavado, lo cual va a hacer más fácil la labor de las fiscalías. Y número dos, también se va a actualizar a quien oculte el bien a sabiendas de su origen ilícito. Entonces, esa segunda modalidad de lavado de dinero también va a ser mucho más fácil tanto la labor de los ministerios públicos, la fiscalía y desde luego la apreciación del juez. O sea, aquí podríamos poner un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, también los bienes que estén a cargo de los familiares del delincuente sí, serían lavado de dinero y también estaría involucrada la persona. Sí, desde luego que en el caso de los familiares, no olvidemos que hay algunas excluyentes de responsabilidad por ciertos grados de parentesco para lo que es el delito de encubrimiento. Sin embargo, aquí, como tú bien acotas, muy probablemente todo aquel que reciba, incurriendo incluso en cierto descuido cuando está obligado a tener cuidado de dónde viene el recurso. El ejemplo prototípico puede ser un banco, un ejecutivo de banco, un corredor de bolsa. Estas actividades financieras que son las prototípicas que se prestan al lavado, quien reciba, administre, enajene el dinero y sepa que viene de un delito, entonces ahí ya se actualiza sin la necesidad de que el fiscal acredite la intención de ocultarlo. Para mí podría ser un referente lo que está pasando ahorita con el caso de Oceanografía, que ya el señor procurador dijo que es un caso también de lavado de dinero, y esto pues me imagino que es muy actualizado conforme a la nueva legislación, bueno, claro, a las reformas.
Y entonces, conforme a lo que usted me está comentando ahorita, también vendría como algún tipo de proceso contra el banco. Sí, desde luego que la investigación tendrá que agotarse en todas las líneas e insisto, quien haya recibido, administrado un recurso a sabiendas de la ilicitud de su origen, estaría incurriéndose en el tipo penal. Y si es por descuido nada más, o sea, si por ejemplo el banco no verificó las cuentas por pagar que tenía la empresa, ¿ahí no hay delito o sí puede existir? Esa es una gran pregunta. Esa es yo creo que la gran pregunta en el tema del lavado de dinero, porque como lo mencionas en este caso y en otros casos importantes, que ahorita si quieres platicamos de ello, hay algunas personas, sujetos privados, como pueden ser entidades financieras, o ahora con la nueva ley, otras actividades vulnerables a ser susceptibles de lavado, por ejemplo, inmobiliarias, notarios públicos, profesionistas como abogados y contadores, entre otros más, vendedores de joyería. Me llamó la atención el de tarjetas prepagadas. Claro, esa es una modalidad que hoy por hoy es el dolor de cabeza de las autoridades de combate al lavado. Todas estas actividades, tanto las financieras como las actividades comerciales vulnerables al lavado de dinero o profesionales al lavado de dinero, vulnerables al lavado de dinero, tienen obligaciones que no les permiten aludir descuido. Es decir, que tienen, para efectos técnico-penales, calidades de garante. Y como el auditorio y parte de él son abogados connotados, saben que la calidad de garante, pues más que eludirte la responsabilidad, te genera una responsabilidad de cuidado y que si tú no incurriste en las labores de cuidado o en las debidas diligencias que te impone la ley, pues entonces estás ya con un problema de una investigación de lavado de dinero, que hay que decirlo, hoy por hoy es un delito grave y una vez configurada o realizada la averiguación previa, si hay elementos para consignar, no admite caución y el amparo no puede suspenderse en sus efectos. Entonces, es un tema delicado que hay que atender, porque además, como también se sabe, el delito de lavado de dinero se predica con delincuencia organizada. Sí, sí. Entonces... Y bueno, y recordar que el lavado de dinero siempre va acompañado de otro delito, ¿no? Sí, tiene que haber un delito previo. Sin duda, sin duda. Que este es otro tema de interés dogmático muy, muy interesante. Una de mis preguntas es que, pensando en el mismo caso, o sea, solo por poner el ejemplo, y a sabiendas de que el nuevo el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿esto aplicaría para este caso, por ejemplo, contra una institución bancaria? Esto hay que conjugarlo con el Código Penal, que es nuestro código sustantivo, y recordar que el Código Penal establece algunas consecuencias para las personas morales que hayan sido utilizadas por una persona física responsable de delito. Y desde luego que podrá dotarse de estos efectos. Todavía nuestro Código Penal podría avanzar, desde mi punto de vista, entiendo que hay quien discrepa, en la imposición de sanciones directamente de la persona moral, en términos penales. Sin embargo, hay otro aspecto de orden patrimonial muy relevante que es parte de esta nueva filosofía del Estado, y qué bueno que el señor Procurador ya en los temas más importantes que atiende la Procuraduría se deje ver esto que estamos comentando. Casos relevantes como el de la lideresa del sindicato de los trabajadores de educación, un caso de lavado de dinero a nivel local del exgobernador de Tabasco, el caso de oceanografía, el caso de evasión fiscal por falsificación de facturas. Es decir, estamos viendo que los delitos más complejos, de mayor lesividad a la sociedad mexicana, también ya la Fiscalía, y yo espero y hago votos que las fiscalías estatales repliquen esta forma de trabajo, también están yéndose por la parte patrimonial, y entonces eso le da mucha mayor contundencia a la acción de la justicia, porque, como comentamos, no solamente es
ir detrás del delincuente, sino también detrás del recurso. Y hay mecanismos nuevos, actuales. Aquí en Expediente INACIPE ya hemos platicado precisamente sobre la extinción de dominio, que es una de las instituciones de esta nueva filosofía de trabajo. Licenciado, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a volver con este tema que es tan interesante. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca Salvador Urbina y Frías en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que aparecerá en sus pantallas y nuestro Twitter que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los avances en el combate al lavado de dinero. Licenciado Lara, antes de irnos al corte estábamos hablando de algo pues muy interesante y que se oye todos los días en las noticias, que son los casos que ya pueden considerarse como lavado de dinero y que están sorprendiendo, ¿no? Como, por ejemplo, el de algunos exfuncionarios. Quisiera que nos contara un poquito más de cuál es el avance que se ha tenido conforme el Estado mexicano para lograr que estos casos se puedan considerar lavado de dinero. Sí, mira, Luz María, yo invitaría a la audiencia a que revise, por ejemplo, todos los periódicos importantes en el mundo. Diario hay un caso de lavado de dinero en los titulares. Estamos hablando de países, desde luego en Estados Unidos, diario hay casos importantes de lavado o de conspiración de lavado, que ellos tienen el tipo penal de conspirar. Argentina, en España hemos tenido casos muy importantes en donde se desmantelan redes a lo largo de toda Europa de lavado de dinero, que conjugan todo tipo de delitos, desde contrabando, desde luego narcotráfico. El Vaticano recientemente ha tenido que ser objeto de una serie de intervenciones y de análisis para que el Banco del Vaticano tenga medidas de prevención de lavado, porque también ya hubo implicados en escándalos de lavado en el Vaticano. En fin, estamos viendo que este problema, que no es otra cosa, sino la expresión patrimonial del delito. Y ahora las fiscalías, siguiendo el estándar internacional que marcan los grupos especiales, los tratados internacionales, la propia Organización de las Naciones Unidas, todos ya están avanzando hacia esa ruta. México no es la excepción, y con el entramado que tenemos en nuestro país legislativo, estamos avanzando, y eso pues lo estamos viendo, está produciendo casos que eventualmente van a concluir en lavado. O sea, y esta situación, este cambio y estas mejoras podrían contribuir, ¿usted consideraría que contribuirán a disminuir la corrupción que hay en el país o no? Desde luego que el combate efectivo y la prevención efectiva al lavado de dinero tienen o deberán tener ese efecto de generar mayor seguridad, de inhibir la comisión de delitos, y otro muy importante, de gobernabilidad. Me parece que estos instrumentos de prevención, aplicados con todo escrúpulo constitucional, le dan al Estado mucha mayor solvencia, mucha mayor robustez para poder establecer principios de gobernabilidad. Por un momento pensemos,
si Michoacán, si Guerrero, si Tamaulipas, si Morelos, estarían viviendo las crisis de seguridad que hoy viven si hubiesen establecido bien y a tiempo estos mecanismos y estas instituciones dedicadas precisamente a la prevención y al combate. Yo estoy seguro de que no, porque el delincuente actúa con una lógica patrimonial y económica, y cuando el delincuente o quien quiere delinquir y hacer daño se da cuenta que el crimen efectivamente no paga, pues no se va a embarcar en esto porque tendrá un alto riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no advierten riesgo, dan por hecho que sus caudales seguirán a su servicio, y ese es un gran incentivo para la criminalidad, lo dicen todos los criminólogos. Entonces, sí me parece que eso tendrá que ser así. Y una muestra de esto que te estoy comentando fue precisamente la expresión del comisionado federal Alfredo Castillo para Michoacán, cuando hace algunos días manifestó: hace falta la extinción de dominio en Michoacán. ¿Por qué no hay extinción de dominio en Michoacán? Cuando es una figura que la Constitución prescribe y autoriza desde el año 2008. Eso nos habla de que también muchas autoridades en los niveles locales tienen mucho trabajo que hacer para poner al día sus marcos legales. Lo estamos viendo como en el nivel federal sí se están actualizando las figuras, insisto, tanto las de orden sustantivo como las de orden adjetivo. El Código Nacional sin duda es un elemento muy importante, porque en el Código Nacional se tienen operaciones encubiertas, entregas vigiladas, desde luego se reitera la figura del decomiso emparentada con la extinción de dominio, en fin, se va avanzando. Yo soy optimista que en la medida que el Estado mexicano use diligente y adecuadamente estas figuras, los niveles de inseguridad se van a incrementar. Y eso también se le devuelve a la sociedad en beneficios. Por ejemplo, los bancos, las instituciones financieras, las casas de bolsa, las aseguradoras, o todo el grupo importante de actividades vulnerables como son notarios, casas autorizadas para hacer sorteos de apuesta o juegos, inmobiliarias y demás, ellos van a tener también más seguridad de saber con quién están haciendo sus negocios y no se van a ver involucrados en problemas de investigaciones de lavado, investigaciones de delincuencia organizada, temas de extinción de dominio. Entonces tiene que ir de la mano, o sea, el combate al lavado de dinero con la figura de extinción de dominio, o sea, tiene que funcionar por supuesto, juntas. Por supuesto. Son digamos, una expresión sistémica. Tenemos por un lado el tipo penal que nos marca la conducta sancionada por el Estado, y ya vimos por qué, porque le hace mucho daño a la sociedad. Yo he dicho que el lavado de dinero es el rey de los delitos. Es el rey que le da cobertura a todos los delitos patrimoniales, desde la extorsión hasta la corrupción de servidores públicos, pasando por la elusión fiscal, pasando por otro tipo de conductas. Está el tipo penal, están los temas adjetivos, que están en nuestro código vigente procesal, en el nuevo también vendrán, los procesales derivados de las técnicas de investigación de delincuencia organizada, y la parte patrimonial, que tiene que ver, como comentamos, con el abandono autorizado por la Constitución, extinción de dominio, que recordemos opera ¿Qué en esto quiere decir? Digo, para el auditor, extinción de dominio, pues a lo mejor no, para los que no son abogados, no dice nada. Quiere decir que les pueden quitar los bienes a los delincuentes. Sí, la extinción de dominio es el retiro de la propiedad cuando un bien no tiene un origen lícito y además hay una vinculación somera con alguno de los siguientes delitos: trata, secuestro, robo de autos, delincuencia organizada y delitos contra la salud en el tema de narcotráfico. Y eso también podría, esta definición también podría irse agrandando conforme podemos ver que en la ley ha cambiado, ya se han sumado actividades que podrían considerarse lavado de dinero, ¿no? Es muy correcto lo que mencionas. En la doctrina internacional, la extinción de dominio incluye otro tipo de delitos. Aquí, digamos, la disposición constitucional
señala que también procede extinción por delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada, a su vez, como sabemos, predica un número muy importante de delitos, aparte de la trata, del secuestro, el narcotráfico y el robo de autos. Entonces, digamos que el Estado mexicano se está armando bien, y yo insisto en darle un enfoque de gobernabilidad y de verdad hacer votos, porque estos estados en donde hay un colapso de la autoridad, hay una crisis de seguridad que nos afecta a todos, porque todos padecemos directo o indirectamente lo que ocurre en ellos, Morelos, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, por mencionar algunos, Durango, etcétera, Sinaloa, desde luego, porque ellos también actualicen su marco, por una razón, Luz María. El delito de lavado de dinero también es del orden común, no solo es para el orden federal. Y solamente existen de nuestras 32 entidades federativas, 13 con el tipo penal de lavado. Es decir, que en foro común tenemos 19 entidades que no tienen el tipo de lavado. Y entonces, si no tienen el tipo de lavado, imagínate tú el resto de las instituciones y herramientas jurídicas para fortalecer el Estado de Derecho. Ahí hay mucho trabajo que hacer a nivel de entidades federativas. Y bueno, retomando un poco de lo que hablábamos de prevención y combate, quisiera enfatizar en la prevención contra el lavado. ¿Qué elementos o cómo se ha articulado la legislación en esta reforma para poder prevenir el lavado de dinero? ¿Qué acciones está teniendo el Estado? Por supuesto. Mira, la prevención del lavado de dinero es una decisión internacional de primer orden. Está contenida en tratados internacionales como la Convención de Palermo. Hay un grupo especializado que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, que es GAFI, que es un grupo de expertos que genera recomendaciones a toda la comunidad internacional para que actualice su ley en materia de prevención y de combate. El GAFI ha emitido 40 recomendaciones que se han venido actualizando. ¿A México? En general. En general, ok. Y revisa a México. Ha revisado a México. Y México es objeto voluntariamente, desde luego, como todos los países, de una supervisión entre pares para ver si se verifica el cumplimiento de las obligaciones o de los cánones de GAFI. No son obligaciones, aunque por materia de tratado sí. Yo te diría que la medicina universal, la más importante, la más destacada y la más relevante de estas 40 recomendaciones para la prevención es una expresión que es conoce o el conocimiento del cliente. Se le da a algunos particulares, por parte del Estado, la obligación, uno, de conocer a tu cliente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de tu negocio no te permite que te des el lujo de que hagas negocios a ciegas. Si tú tienes un restaurante, puedes darle espacio a cualquier persona y no tienes por qué preguntar ni su nombre. Sí. Pero si vas a vender una casa o si vas a administrar sus recursos financieros, dice la norma, hay que conocer al cliente. Y para conocer al cliente, el famoso Know Your Customer, ¿no?, en inglés, para conocer al cliente se requiere de aplicar ciertas medidas de debida diligencia. Y entonces se establece para, por ejemplo, el sector financiero, los bancos, deben de generar una serie de reportes. Deben de tener una debida diligencia porque a lo mejor habrá clientes o prospectos de clientes con los cuales es muy riesgoso tener un negocio. A lo mejor el perfil de este cliente te va a decir, no puedes abrir la cuenta. Y si de pronto tienes un cliente de algunos años y cambia su perfil, habrá que tomar medidas. ¿Y qué tipo de operaciones están obligados los bancos a reportar? Son obligaciones, se dividen en obligaciones, hay que mandar reportes de operaciones relevantes,
de operaciones que salgan de ciertos parámetros de usualidad, que son operaciones inusuales. Las disposiciones que emite la Secretaría de Hacienda estipulan con claridad qué tipo de avisos o de reportes tienen que estarse dando. Y aquí viene otro problema importante, don Mario. Se dice que no hay una proporción entre la cantidad de avisos que recibe la autoridad, que es en este caso la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera. No hay una proporción entre la cantidad muy grande de información que recibe contra la información que se judicializa finalmente, ¿no? Sí, claro. Hay que decirlo, se genera muchísima información, tanto por parte de entidades financieras y ahora con las nuevas actividades vulnerables. Imaginemos inmobiliarias, joyerías, obras de arte, vehículos nuevos y usados. Yo insisto en mis tarjetas de prepago. Las tarjetas de prepago. Todo eso genera información a la UIF y la UIF tiene que procesarlas. Quisiera hacer una pausa un poco para hablar de la UIF, porque pues es la Unidad de Inteligencia Financiera, y que nos explicara un poquito en qué consiste para seguir hablando de ella, ¿no? ¿En qué consiste la unidad? Sí, con mucho gusto. Tenemos pendiente el tema de las tarjetas de prepago y ahora el de la UIF, se nos acumula. Bueno, guardemos lo de las tarjetas de prepago porque, como te decía, es un dolor de cabeza y es una de las tipologías más preocupantes, las tarjetas de prepago. Ahorita, si quieres, platicamos ese propósito. Ya hablamos del tipo penal, hablamos de algunos procedimientos, hablamos de algunas instituciones como la extinción de dominio, el decomiso, el abandono. Ahora, ¿qué autoridades intervienen? ¿No? A nivel federal tenemos como autoridad que persigue los delitos por mandato constitucional la Procuraduría General de la República, próximamente Fiscalía General de la Nación. Auxiliada, y aquí la Policía Federal hace mucho empeño y está poniendo énfasis en la capacitación y en la modernización para que también la Policía Federal coadyuve en las investigaciones que son siempre complicadas de lavado de dinero por la parte, digamos, preventiva y punitiva. La Secretaría de Hacienda tiene encomendada una labor fundamental que se le denomina inteligencia financiera. ¿Qué es inteligencia? La inteligencia es la labor que se desarrolla para conseguir información, recabarla, hacer acopio de la misma, procesarla para los efectos del caso y diseminarla. Entonces, digamos que el cerebelo de la Secretaría de Hacienda encargado de este tema se llama Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Recibe estos reportes de los bancos. Entre otros, ¿no? Entre otros, los avisos de las actividades vulnerables y les hace un procesamiento en materia de inteligencia. Es decir, empieza a verificar patrones, que todo esté en orden, que las operaciones bancarias sean normales, ¿no? Que las compraventas de automóviles, por ejemplo, pues sean consecuentes con el ingreso de quien nos está comprando, quién nos compra, quién nos vende. Si alguien compra un vehículo de determinado valor, es correspondiente con su ingreso, con lo que ha pagado de impuesto. En el momento en que la Unidad de Inteligencia Financiera, con los mecanismos automatizados, programas de cómputo muy potentes que tienen ellos, ve alguna anomalía o algo algo inconsistente, lo selecciona y entonces se le hace un procedimiento de mayor profundidad. Y entonces ahí, analizando quiénes intervienen, cómo están relacionados, la posible existencia. Pero hasta ahí no hay ningún procedimiento penal, o sea, no comienza nada, solo es investigación. No. Solo es investigación de inteligencia que no produce ningún tipo de consecuencias a nadie. Y diario se analizan millones de transacciones, tanto financieras como comerciales, por la UIF, diario.
pero por eso se requiere un equipo de software de programas de cómputo tan robusto. Y solo existe a nivel federal, no existen unidades de inteligencia financiera como locales. De inteligencia financiera, por lo que hace a actividad de bancos, casas de bolsa y aseguradoras, todo el sector financiero, sí. Sin embargo, también ya ha habido un acuerdo y se está trabajando en algunos estados para la creación de unidades de inteligencia patrimonial. En el DF, exactamente desde el año 2007, sí hay una unidad de inteligencia que le llaman financiera, aunque no se involucra en temas bancarios. Pero sí, como te decía yo hace un rato. Que son del fuero común. Exactamente. Siendo un delito de fuero común, las autoridades locales, el señor gobernador de cada estado, el señor procurador, el señor secretario de Finanzas, puede y debe de saber qué es lo que está pasando en términos económicos en su entidad, ¿no? ¿Quién llega a comprar determinado rancho? ¿No? ¿Quién llega a hacer determinada transacción? ¿Por qué? Porque eso, insisto, incrementará la gobernabilidad. Licenciado, tengo que hacer nuevamente una pausa, pero vamos a volver con este tema de las unidades de inteligencia financiera y patrimonial. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que estamos transmitiendo desde la Biblioteca Salvador Urbina y Frías en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que aparecerá en sus pantallas y nuestro Twitter que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los avances en el combate al lavado de dinero. Licenciado Lara, antes de irnos al corte estábamos hablando de la importancia de que también existieran algunas unidades de inteligencia, lo que podría ser, o se llamarían patrimonial en los estados, ¿no? ¿Podríamos terminar con esa idea? Sí, claro. Bueno, eso fue un paréntesis porque me preguntabas si solamente era federal. Entonces el esquema está la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué termina de hacer la UIF cuando puede, después de un análisis muy arduo, quiero decir que son investigaciones muy complejas? ¿Y muy largas también? Sumamente largas, se pueden llevar hasta 2 años o más. ¿Por qué? Porque tiene que ver con dictámenes financieros, contables, auditorías, etc. Y muy técnicos. Entonces, una vez que se hace la investigación de análisis financiero y a juicio de la UIF hay un probable caso de lavado de dinero a nivel federal, la única facultada para presentar la querella es la propia UIF ante la PGR. Solamente en tratándose de casos de lavado a través del sistema financiero. ¿Y si alguna persona, algún ciudadano tuviera conocimiento, tendría que ir con la unidad de inteligencia financiera a denunciar, a dar información? O sea, ¿un ciudadano no puede denunciar lavado de dinero? Sí puede hacerlo, desde luego. Hay mecanismos. De hecho, cuando yo fui subprocurador en la PGR, emitimos un acuerdo que hoy sigue vigente para otorgar recompensa a los ciudadanos que denuncien casos de lavado de dinero, y seguramente ese acuerdo estará en la página de los acuerdos de recompensa de la PGR. Lo que ocurre aquí es que tendrá que haber un trabajo interinstitucional entre el Ministerio Público, Policía Federal y la propia UIF para que quien formalmente haga la denuncia o el conocimiento al Ministerio Público sea la UIF, e insisto, Luz María, en casos de lavado a través del sistema financiero. Si no intervino el sistema financiero o si no se utilizó el sistema financiero, que pueden ser muchísimos casos, no necesitamos este requisito de procedibilidad.
ahí, digamos, es el producto de información que entrega la UIF a la PGR. La PGR, por motivo de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, también ya tiene una unidad de análisis financiero que es igualmente, si me permite la expresión, el cerebelo financiero de la PGR. Recuerdo que cuando el actual procurador Murillo Karam era senador, precisamente en mi carácter de subprocurador, logramos hacer que avanzara esta posibilidad de que la PGR fortaleciera sus capacidades de análisis financiero para estar, digamos, en la sintonía con la Secretaría de Hacienda. Por lo mismo, son asuntos muy complejos, ¿no? Eso es lo que pasa a nivel federal. Sin embargo, vamos al nivel estatal y ahí es donde vemos otra vez una enorme área de oportunidad y de trabajo pendiente de los estados, muchos para establecer su tipo penal, otros desde luego para que consecuentemente establezcan los procedimientos y las técnicas que, bueno, ahora ya con el nuevo Código Nacional pues ya serán homologadas, ¿no? Pero pues sí habrá una labor, tendrá que haber una labor de capacitación para las técnicas de investigación, en este caso las de lavado de dinero, y desde luego la parte institucional. Habrá que revisar quienes todavía no tienen extinción de dominio y esto de las unidades de inteligencia patrimonial y económica, que insisto, ya ha habido incluso acuerdos en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública para que todos los estados tengan estas unidades. ¿Y ellas trabajarían también en coordinación con la unidad de inteligencia financiera? ¿O? Sí, por supuesto. De hecho, sabemos que en el Distrito Federal, esta unidad que trabaja desde 2007, ha logrado desarrollar exitosamente investigaciones en conjunto con la UIF. Por una razón muy sencilla, se trata de información. Mira, estábamos leyendo hace poco que de este personaje, el Chapo Guzmán, había algunas dificultades de información para poder acceder al procesamiento de sus muy cuantiosos caudales patrimoniales, ¿no? Y a mí me parece que en la medida en que los estados tengan al día sus registros públicos y sus mecanismos de intercambio y procesamiento de información, van a poder hacer un gran trabajo de inteligencia con la federación. ¿Y cuál es, por ejemplo, el fin de estos bienes que a los que se les aplica la extinción de dominio? Porque a lo mejor si dentro de la finalidad estuviera también el apoyo al Estado, pues sería un incentivo para que ellos pudieran trabajar que quisieran trabajar con sus legislaciones, ¿no? Ya desde luego, eso así opera en cualquier parte del mundo. Los recursos que se recuperan, que se llama proceso de recuperación de activos, tienen que dedicarse y tienen que generar incentivos a favor del Estado y de las autoridades que los realizan. Insisto, hay una enorme desproporción entre la dimensión económica y la cantidad de bienes recuperados, ¿no? Estaríamos hablando, si queremos hacerle caso a la cifra de la firma Stratford de 39 billones de dólares, o podemos irnos quizás a una cifra más conservadora de alrededor de 15 o 20 billones de dólares, vamos a ver que los decomisos a nivel federal de recursos no llegan a los 10,000 millones de pesos en un año, o llegan a los 10,000 millones de pesos. Entonces ahí vemos una brecha enorme de oportunidad. ¿Por qué es? Pues precisamente porque quien está lavando dinero ha tenido éxito. Precisamente, el recurso se está blanqueando y aquí hay varias razones para la respuesta. Uno es recursos que se incrustan en el sistema financiero y que salen del país. Otro es el tema de la corrupción, ¿no? Que es uno de los grandes pendientes. Para un ataque consecuente de la delincuencia organizada, por necesidad hay que también avanzar en el abatimiento de la corrupción. Y también pues, en el robustecimiento de las facultades de inteligencia. Entonces, yo quiero ser optimista y yo lo que veo en el futuro es unidades
de inteligencia patrimonial estatales muy robustas, muy funcionales, que trabajen de manera coordinada con la Federación, tanto con la UIF como eventualmente con la PGR, y que en este país el crimen no pague. Yo creo que ese debe ser el objetivo. Y en esa medida en la que haya un desincentivo a delinquir, estaremos avanzando, me parece. ¿Y quiénes serían los sujetos a capacitación en este sentido? ¿Serían no sé, los que llevan a cabo actividades vulnerables, nada más? ¿Las instituciones financieras, el gobierno? ¿Quiénes son? O sea, mira, como podemos ver, esta nueva realidad, esta nueva filosofía, esta nueva gama de instituciones nos obligan a todos a actualizarnos. Por la parte privada, desde luego, en el sector bancario, pues hay una enorme necesidad de estar actualizándose, porque además en la reforma financiera también hubo disposiciones para la prevención del lavado de dinero, se establecen más requisitos, algunas actividades adicionales. Por la parte de las actividades vulnerables, inmobiliarias, casinos, abogados, contadores, tarjetas prepagadas. Sí hay que capacitar a los vendedores, hay que capacitar a los gerentes, a los contadores, a los auditores, para que conozcan estas nuevas realidades, que no son las mismas realidades, valga decirlo, o las mismas estipulaciones de un tema, por ejemplo, fiscal. Este tema va mucho más allá y, como estamos viendo, tiene una naturaleza muy distinta al tema fiscal. Por parte de la autoridad implica que las policías de investigación, las policías de contacto, desde luego la fuerza de tarea ministerial y los analistas de todas las dependencias autorizadas para ello, pues también se capaciten y tengan una mayor posibilidad de procesar estos casos. no me quisiera quedar con la duda del gran dolor de cabeza de las tarjetas de prepago. ¿Nos podría comentar un poco por qué se suma a esta actividad? La verdad es que de todas las que estuve viendo fue la que más me llamó la atención, porque es la más común y corriente y con montos pequeños. Mira, hay muchas formas, hay miles de formas de lavar dinero. En Estados Unidos vimos cómo con caballos pura sangre se estaba lavando dinero. Pero bueno, un caballo pura sangre es muy caro y una tarjeta de prepago, yo puedo pensar que es de 50 pesos. Es correcto, pero la tarjeta de prepago se vale del adelanto de las tecnologías de la comunicación. Tú puedes tener un chip en ceros, tú puedes tener una tarjeta de cualquier tienda en ceros, salir del país con esa tarjeta con el chip en ceros y que alguien te haga, ya estoy revelando un modus operandi de la criminalidad, que además es evidente, que alguien en otro país o en México, tú estando a miles de kilómetros, le cargan a esa cuenta prepagada una cantidad que en segundos aparece y la retiras, porque el chip tiene esa cualidad, el chip tiene la carga del recurso. Entonces tú lo retiras y es como si trajeras un portafolio lleno de dinero en la mano, ¿no? Por eso es la problemática, que es muy rápido y muy fácil transferir enormes cantidades sin dejar rastros. Entonces, por eso las autoridades bancarias y las que les supervisan todos estos temas están ahora trabajando de una manera muy fuerte para combatir el lavado de dinero en esta tipología o en esta modalidad. Bueno, es que eso sí, bueno, para mí es información como nueva, ¿no? Quisiera que nos platicara un poco brevemente. Estuve viendo la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y existe un portal de prevención de lavado y ahí viene como que es un sistema, le llaman por sus siglas, la verdad no sé cómo se llama, en el que pide que se registres si tú eres vulnerable. Esto es por buena fe, o sea, yo que debo de saber que actúo que trabajo con actividades vulnerables, tengo que ir y registrarme. ¿Quién le dice a las personas, por ejemplo, que venden coches, oye, tú eres un agente que eres vulnerable al lavado de dinero y tienes que reportar? ¿Cómo se enteran? Bueno, desde luego sabemos que esto fue publicado
hace ya tiempo en el Diario Oficial desde el año 2012. Sí, pero bueno, el Diario Oficial No, bueno, el Diario es Oficial muy importante, pero impone el vendedor obligaciones, de los coches no lo lee. Desde luego, se le dio una transitoriedad muy amplia a la ley y ahora lo que se está haciendo es trabajar precisamente a través de los gremios. Todos los gremios que agrupan a vendedores de automotores, por ejemplo, en este caso, tanto nuevos como usados, saben y están orientando, por ejemplo, a sus agremiados a que esto ocurra. Y además las autoridades facultadas para este caso, que son tanto el SAT como la Unidad de Inteligencia Financiera, seguramente realizarán las tareas de aplicación, verificación, comunicación, porque todo eso también, pues sabemos que son actividades formales que de alguna manera ya saben que hay que cumplir con obligaciones tanto de orden fiscal y ahora se añade esta obligación de orden administrativa. Una persona de las que tú comentas ingresa al portal, se da de alta y si de plano su actividad no amerita, ¿les avisan quién? En ese momento, pues también la propia autoridad les hará sabedores que ese tipo de actividades no son vulnerables. Licenciado Lara, nos queda un minutito. Quisiera que nos diera sus conclusiones o los retos que tiene el país para enfrentar el lavado de dinero. Yo estoy seguro que la crisis de seguridad que se vive en algunos lugares de nuestro país y que en general nos implican a los ciudadanos un estado de intranquilidad, se va a resolver en la medida en que a los delincuentes, el Estado, les quite sus bienes. Y para responder también una de tus preguntas, esos recursos ya tienen un destino en la ley que se va apoyo, por ejemplo, a la Procuraduría, al propio Poder Judicial, las víctimas, ¿no? A las instancias, a la Secretaría de Salud y un cuarto punto también a las víctimas, tanto la Ley General de Víctimas, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Trata, la Ley contra la Trata, tienen ya disposiciones en donde se generan fondos de apoyo a víctima que también lo requieren y de una manera muy importante. Entonces, como podemos ver, a nivel federal está muy completo y muy robusto. El reto es la implementación. Estamos ahora viendo cómo las autoridades responden a este reto. Algunas autoridades lo hacen de una manera con mucho liderazgo, como la Procuraduría General de la República. Se dice que la Unidad de Inteligencia Financiera también debe fortalecer sus mecanismos de trabajo y ellos tienen una experiencia de muchos años muy valiosa que seguramente redituará en resultados y en pues una mayor tranquilidad para todos. Insisto, quizás el mayor rezago y por lo tanto los mayores retos están en los estados para modernizar sus marcos normativos e institucionales. Licenciado Lara, pues muchísimas gracias por venir con nosotros a compartirnos sus conocimientos acerca de este tema. Al contrario, gracias por la invitación. Al auditorio, los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE. Sí.